Nuevamente, gracias por la invitación a participar de este evento. Mi nombre es Manuel Arroyo Ripoll, soy médico intensivista egresado de la Universidad Simón Bolívar. Pues traigo esta charla que es de mucho debate y porque generalmente quedamos pues en el tintero generalmente cómo usamos nosotros los vasopresores en el paciente con shock séptico a la luz de la evidencia. Y realmente en los ensayos clínicos aleatorizados no tenemos como un parámetro dinámico que podamos utilizar nosotros como para poder titularlo y descalonarlo generalmente. Entonces, desde la fisiopatología, trato yo de responder estas preguntas que va a ser la agenda de mi charla en el día de hoy. Entonces, no tengo conflicto de intereses en la charla y generalmente quiero iniciar la charla con esta pregunta. ¿Por qué nosotros usamos vasopresores en el shock séptico? Y es que hay que remontarnos un poco a la historia desde Wilshire en 1950. Generalmente tomamos el shock general como una disminución del volumen circundante que generalmente ocurre con un deterioro circulatorio que progresa de forma irreversible. Eso fue una puntada muy importante a la hora de nosotros definir el shock, que si progresaba el shock se volvía un estado irreversible. Eso fue el concepto crítico que marcó pues la parte de la historia en el shock y generalmente esto ocasionaba una disminución del flujo sanguíneo inadecuado a los órganos y tejidos. Posteriormente evoluciona un poco más el concepto cuando viene el profesor Matt Harringwell, que generalmente define el shock como una insuficiencia circulatoria aguda, donde hay una disminución del aporte de oxígeno y que la hipotensión puede estar presente o no por los mecanismos de compensación en las fases iniciales del shock y generalmente empieza a existir un biomarcador que era el lactato en el shock. Y desde ahí partimos en la clasificación del shock sobre hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y el distributivo, donde uno de los mayores representantes es el shock séptico mediado por la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, tenemos que desde ahí parte el consenso de shock circulatorio publicado en Intensive Care 2014, en que generalmente surge un concepto en el cual vemos que hay un desbalance entre el aporte de oxígeno o las demandas de los tejidos con respecto al flujo sanguíneo que generalmente marca la circulación, produciendo una disfunción circulatoria. Posteriormente, desde este concepto fisiopatológico definimos el shock como una forma generalizada y potencialmente mortal de la insuficiencia circulatoria aguda, asociada a una utilización inadecuada del oxígeno por las células. Y vemos que la hipotensión no entra en esta clasificación del shock porque inicialmente puede no haber hipotensión. Pero ¿qué pasa? Que generalmente los marcadores de hipoperfusión cobran o juegan un papel importante en la definición del shock. Y hacemos referencia a las ventanas del shock donde tenemos en cuenta la ventana mental, la ventana renal y la ventana de la piel con trastorno de la perfusión distal y sobre todo el biomarcador como el lactato. Entonces, aquí juega un papel muy importante desde el concepto fisiológico, la autorregulación, donde vemos que la presión se vuelve muy dependiente al flujo y si hay una caída de la presión, el flujo se vuelve muy dependiente y cae el flujo sanguíneo cuando tenemos presiones arteriales por debajo de 50. Entonces, ahí se comenzó a objetivizar por qué nosotros tenemos que mantener una autorregulación del flujo para mantener basados a la presión la perfusión y evitar así signos de hipoperfusión en nuestro paciente. Pero en el shock séptico, generalmente cuando esa hipotensión aparece, que es una de las características clínicas del paciente con shock séptico, la manifestación más grave de la sepsis, que es lo que hace pues, parte de la definición del shock séptico, donde ya nosotros empezamos a utilizar vasopresores generalmente para mantener un target de presión de más o menos 65 milímetros de mercurio, y es donde nosotros tenemos que apuntar a mantener un target de presión muy objetivo para poder mantener un balance de la autorregulación para mantener entre la presión y el flujo sanguíneo de nuestro paciente. Pero este concepto se marca mucho en la microcirculación y vemos generalmente que en la sepsis vamos a tener unos principios fisiopatológicos como son la vasodilatación arterial, disminución del gasto cardíaco y el edema intersticial. Pero vemos que la disminución del gasto cardíaco, que contribuye mucho a la menodilatación, disminución del retorno venoso, tumba la precarga, ahí vamos a tener disminución del volumen sistólico, posteriormente disminución del gasto cardíaco y el edema intersticial por esa vasodilatación severa que puede haber fuga capilar produciendo edema intersticial.
Pero lo que juega un punto más importante en la fisiopatología vemos que es la vasoplegia, que generalmente está mediada por tres mecanismos, que es el aumento en la producción del óxido nítrico, la activación de los canales de potasio y el déficit de vasopresina. Y es que miramos que generalmente esa vasoplegia se pierde generalmente, o sea, se produce cuando se pierde estos mecanismos compensatorios entre la vasoconstricción y la vasodilatación, que generalmente juega un papel muy importante los vasoconstrictores endógenos y tenemos los vasodilatadores endógenos como el óxido nítrico que prima en el caso del shock séptico por la óxido nítrico y sintetasa inducible, produciendo más óxido nítrico y favoreciendo más a la vasodilatación. Entonces favorece más a los eventos vasodilatadores que los vasoconstrictores. La hiperpolarización generalmente que se activa mucho por los canales de potasio ATP dependientes en estos pacientes que ya tienen un shock que está instaurado, refractario al manejo, generalmente va a haber una resistencia a los vasoconstrictores endógenos y generalmente por la caída del ATP, aumento de hidrogeniones y aumento de lactatos va a favorecer a la aparición de estos canales ATP dependientes, permitiendo que haya un aumento de la hiperpolarización de la membrana. Entonces, vamos a concluir esta parte de que generalmente se pierde ese equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación, permitiendo que haya más un predominio de los efectos vasodilatadores en la célula muscular lisa del endotelio vascular, y vamos a tener uno de los factores predisponentes y ya bastante estudiado, es la disminución de la vasopresina en pacientes con shock septic. Entonces vamos a tener en cuenta que la vasopresina generalmente mantiene la permeabilidad del agua a los conductos colectores y mantiene una homeostasis cardiovascular, y eso va a depender también de la concentración plasmática de vasopresina. Y vemos que generalmente tenemos una concentración para mantener esa permeabilidad entre 1 y 7 picogramos por mililitro, y ya los efectos vasoconstrictores comienzan a aumentar cuando ya llegan a topes de 200 picogramos por mililitro. Entonces, en este esquema, en pacientes normales vamos a tener una concentración de 1 a 7 picogramos por mililitro, pero en ese paciente que ya entra en shock, vamos a tener que hay una descarga endógena de vasopresina, ¿cierto?, que se aumentan los niveles de vasopresina endógena hasta unos niveles topes para poder mantener la homeostasis cardiovascular, pero si no se logra corregir ese shock, generalmente que persiste ese shock, no hay un control de la presión arterial, vamos a tener que comienzar a reducirse los niveles de vasopresina endógena. Y esto es una de las consecuencias generalmente característica de la vasoplegia de los pacientes con shock séptico, shock hemorrágico en fase tardía, shock vasodilatador después del bypass cardiopulmonar. Entonces, esto es muy estudiado en este estudio de 1997 en Circulation por el doctor Lange, un estudio muy contribuyente en la parte fisiológica. Se dieron cuenta que los pacientes con shock séptico generalmente tenían disminución de los niveles de vasopresina endógena con respecto a otros tipos de shock, como el shock cardiogénico, y que generalmente se restauraban las presiones generalmente cuando se adicionaba vasopresina de manera exógena. En este estudio muy clásico del doctor Bácula en 2005, generalmente tuvieron en cuenta que generalmente, dependiendo a los límites de presiones que se tenía en los pacientes, un área bajo la curva, dependiendo del límite de presiones, sobre todo menos de 60 milímetros de mercurio, estuvo asociado al aumento de la mortalidad, estuvo muy relacionado a los no sobrevivientes, sobre todo el tiempo y el área bajo la curva de presiones menores de 65 milímetros de mercurio. De igual forma, Dunzer también demostró que generalmente las presiones en tiempo por debajo de 60 milímetros de mercurio se relacionaban con los no sobrevivientes, con resultados estadísticamente significativos. Entonces, desde ahí parte estudio de saber cuál es el target de presión que vamos a manejar en los pacientes con shock, sobre todo en pacientes con shock séptico, que es donde más se extrapolan los resultados de los estudios. Este estudio de sepsis, de los investigadores SepsisSpan, utilizaron dos targets de presiones para mantener pues la presión arterial, una de 65 a 70 milímetros de mercurio, una entre 80 y 85 milímetros de mercurio, y no hubo una respuesta muy significativa o no hubo una diferencia en la sobrevida de los pacientes.
Entonces, cuando se analizaron el análisis subgrupo de estos pacientes, se dieron cuenta que generalmente los pacientes con hipertensión crónica podrían tener o podrían beneficiarse de una presión arterial con un target un poco más alto, entre 80 y 85 milímetros de mercurio, y esto demostró que minimizaba la lesión renal y el uso de terapia de reemplazo renal. Aún así, con riesgos de arritmia porque necesitaron unas dosis mucho más altas para mantener esos niveles de presiones de soporte vasoactivo. Pero en pacientes que no son hipertensos, mantener una presión arterial de 65 milímetros de mercurio podría ser una razón razonable, y esto es explicado por lo que le había mencionado anteriormente, por el flujo o la autorregulación de la presión arterial en los pacientes hipertensos crónicos que tiende a desplazarse un poco más a la derecha. Entonces, teniendo en cuenta esto, la Sepsis Campaign 2016 generalmente recomienda mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio como punto de partida, con unas recomendaciones fuertes, pero con unas pruebas completamente limitadas. Entonces, hasta ahora tenemos un target que generalmente tenemos que individualizar a nuestros pacientes para mantenerlo. Si es un paciente con hipertensión crónica, un paciente que no tiene antecedentes de hipertensión, mantener unos targets totalmente individualizados para cada paciente. Entonces, generalmente, ya lo que hemos dicho, la hipotensión generalmente profunda, duradera y refractaria aumentaba la mortalidad en estos pacientes con shock séptico. Pero si nosotros pudiéramos utilizar medicamentos para mantener el tono vascular, mejorar la circulación, generalmente disminuir los efectos adversos, los efectos adversos, mejorar el gasto cardíaco y disminuir la sobrecarga de los líquidos en la fase inicial del paciente con shock séptico, nosotros tendríamos que preguntarnos generalmente cuál sería un vasopresor de primera línea, y generalmente vamos a referirnos a los estudios que marcaron por qué utilizamos nosotros vasopresores y cuál es el ideal. Y nosotros vemos, teniendo en cuenta estos factores que habíamos dicho anteriormente, la norepinefrina actúa utilizando los receptores alfa y receptores beta con unas funciones diferentes, en el cual vamos a tener acciones sobre todo sobre el tono venoso, el tono arterial, cuando viene la función a nivel de los vasos. Si vamos a nivel cardíaco, mejoraría la precarga, mejoraría la perfusión coronaria, pero aumentaría un poco la postcarga, y tendríamos que tener también evaluar cómo es el efecto de la norepinefrina en la contractilidad. Y si vamos a los receptores beta, pues la estimulación de la contractilidad, lo que tendríamos que evaluar que tuviera un equilibrio del acoplamiento ventricular arterial para mantener un volumen sistólico y un gasto cardíaco. Pero ya como nosotros sabemos, uno de los efectos fundamentales de la norepinefrina es mantener el aumento del retorno venoso para aumentar el volumen sistólico, y así podríamos mejorar pues, el aporte de oxígeno, mejorando el gasto cardíaco, sobre sus efectos en la vasoconstricción venosa, permitiendo el cambio de volumen no estresado a estresado, aumentando la presión media en el circulatorio, y esto va a permitirnos nosotros mejorar el retorno venoso dependiendo de la precarga. Y estos estudios generalmente nos van a demostrar, o nos demostraron principalmente, que el uso de norepinefrina en estos pacientes con shock sí tuvo cambios en el índice de volumen sistólico, con un aumento sustancial en el índice cardíaco y en el índice de volumen sistólico, dependiendo de esas bases fisiológicas y fisiopatológicas que se tienen en cuenta de los efectos de la norepinefrina. Este estudio clásico, Daniel de Becker, Jean-Louis Vincent, estudios del SOAP2, que generalmente compararon el uso de la dopamina y la norepinefrina, se dieron cuenta en los hallazgos clínicos que la mortalidad a corto plazo, a 28 días, no hubo diferencias significativas. Pero en los grupos que recibieron dopamina se dieron cuenta en los resultados que generalmente favoreció más la aparición de arritmias, sobre todo la fibrilación auricular en estos pacientes. Entonces, cuando se compara la dopamina versus la norepinefrina, vemos que generalmente estamos más a favor a la norepinefrina, con menos riesgo de eventos adversos, sobre todo las arritmias, ya porque la dopamina estuvo más asociada a la aparición de fibrilación auricular. Cuando se comparó la epinefrina y la norepinefrina en pacientes críticos, generalmente tampoco hubo una diferencia generalmente en la mortalidad de 28 días, pero generalmente comenzaron a aparecer sobre todo aumentos de eventos adversos, como en la epinefrina ha aumentado la frecuencia cardíaca, la aparición del aumento de los niveles del lactato, y
vamos a tener que estos pacientes requirieron más dosis de insulina cuando se comparó con la norepinefrina en estos pacientes. Entonces, en esta tabla quiero resumirles prácticamente los estudios más importantes de vasopresores en el paciente con shock séptico, que generalmente son estudios que incluyeron menos carga de pacientes, menos muestra de pacientes, menos el SWAP-2, que utilizó una muestra de 1.679 pacientes, en el cual compararon la dopamina con la norepinefrina, viendo que no había una diferencia significativa de la mortalidad, pero mayores efectos adversos en los pacientes que recibieron dopamina produciendo arritmias, sobre todo fibrilación auricular. Entonces, generalmente, teniendo en cuenta el resumen de estos estudios, no hay una diferencia en la mortalidad a los 28 días cuando se compararon con el tratamiento de elección, pero vamos a tener en cuenta que un estudio muy clásico, cuando generalmente revisamos la sepsis campaign, vemos que la vasopresina la recomiendan generalmente para utilizar de segunda medida o de segunda línea el uso de vasopresores en el paciente con shock séptico. Nos damos cuenta que este estudio VAS generalmente tampoco hubo diferencia cuando se comparó la vasopresina con la norepinefrina, ni a mortalidad 28 días ni mortalidad 90 días, o sea, una mortalidad a corto plazo. No hubo diferencia significativa generalmente. La vasopresina en el shock séptico, generalmente en este metaanálisis en que se tomaron las características clínicas individuales de los pacientes, generalmente incluyeron los estudios anteriores de vasopresina mencionados. Vemos los estudios más importantes utilizando la vasopresina en pacientes con shock. Generalmente las características de los pacientes eran muy similares, no habían diferencias, eran unos resultados completamente homogéneos en estos pacientes, y vemos que la mortalidad a 8 días generalmente vamos a tener que hubo más a favor al uso cuando se le adicionaba vasopresina a estos pacientes, pero ya venían recibiendo previamente norepinefrina. Y la terapia de reemplazo renal, generalmente en estos pacientes que recibieron vasopresina, menor lesión renal y menos requerimiento de terapia de reemplazo renal en estos pacientes. Por eso la Sepsis Campaign recomienda generalmente como primera elección utilizar la norepinefrina como vasopresor de primera elección, con una recomendación sólida y una evidencia de calidad moderada de la evidencia. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener que, cuando nos preguntamos cómo titularlo y generalmente cómo destetarlo, nosotros tenemos en cuenta que cada ensayo clínico que hemos visto del uso de vasopresores, tanto de norepinefrina, vasopresina y otros agonistas de vasopresina y otros vasopresores, generalmente en la práctica diaria clínica el destete de los vasopresores es ensayo-error, titulando presiones arteriales en su gran mayoría, y cada ensayo clínico aleatorizado de vasopresores maneja protocolos diferentes de titulación. O sea, no hay una estandarización como tal para el manejo o la titulación de vasopresores. Entonces, generalmente aquí juega un papel muy importante la fisiopatología y la clínica rutinaria que tenemos en nuestro paciente, cómo se está reanimando, cuáles son los datos clínicos que tiene mi paciente ahora de reanimarlo, cómo mejoró la perfusión, mejoró la tensión arterial media. Generalmente se toman datos clínicos de rutina, generalmente cuando usamos vasopresores, al momento de cómo iniciar el vasopresor, cómo titularlo y cómo destetan o desescalar ese soporte vasopresor. Entonces, teniendo en cuenta siempre esas variables de perfusión, y generalmente en todos los estudios, una de las variables objetivos en este momento para eso fue la tensión arterial media de la mayoría de los estudios. Esta es una gráfica que generalmente resume la dosificación y las recomendaciones generalmente de cómo titularlo, y vemos que la norepinefrina generalmente a dosis alta se está relacionado más a eventos adversos, y lo que tenemos que individualizar teniendo en cuenta el target de presión y la respuesta clínica que ella vaya tomando, nosotros podemos ir titulando generalmente la presión, la dosis de norepinefrina generalmente de 2 a 5 microgramos minuto. Lo mismo la vasopresina en el momento en que ya yo considero el punto de inicio de la vasopresina, que ahora más adelante vamos a discutir. No hay recomendaciones estandarizadas para el destete, y generalmente esto podría ser o contribuir a las líneas de investigación de métodos de destete que generalmente son limitadas a la hora de la investigación de la sepsis actualmente.
Entonces, en este esquema generalmente quiero pues mirar cómo puede existir una monitorización y generalmente dentro de las revisiones se monitoriza de una forma estricta que podría mejorar con los resultados del paciente. Previamente, el paciente en shock, nosotros pues iniciamos la reanimación y ya requiere el paciente vasopresores porque no respondió inicialmente a volumen, porque ya sabemos que el problema más es de vasoplegia, de tono vascular. Nosotros necesitamos una titulación excesiva para la reanimación de este paciente. Mirarse cada 5 minutos, reevaluar cómo vamos titulando, se recomienda entre 2 a 5 microgramos minutos, de 5 a 5 minutos, evaluando las ventanas del shock, los datos clínicos de mi paciente, el estado mental, el estado renal, la piel, lactato y sobre todo la presión diastólica que podría ser un subrogado del tono vascular. Entonces miramos generalmente hasta dónde podemos llegar nuestros pacientes para mantener ese target de presión, que como les dije anteriormente, ese target de presión puede ser individualizado dependiendo de las condiciones clínicas de nuestro paciente. Y vemos en la línea del tiempo, podemos mirar que este paciente yo no tengo que llevarle una dosis máxima de norepinefrina porque están asociados a efectos adversos. Y ahí es donde juega un papel muy importante, demostrado por los estudios previos, el uso de vasopresina como ahorrador de catecolaminas, una dosis intermedia, como lo dijo el estudio VAS, que generalmente ellos consideraron que esos pacientes que tienen un shock menos severo podrían mejorar la tasa de podrían mejorar la lesión renal menos terapia de reemplazo renal y fueron considerados como una dosis de norepinefrina menor a 15 microgramos minuto, que más o menos podría ser menor a 0.3 microgramos kilogramos minutos, un shock menos severo, y así podemos nosotros ahorrar dosis de catecolamina en el paciente y hacer una reanimación mucho más guiada. Y si nosotros recordamos la ecuación fundamental de la circulación, donde la presión es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, generalmente esto tenemos que englobarlo generalmente al acople ventrículo arterial para mantener un todo entre la función ventricular y arterial, ya teniendo en cuenta de que generalmente siempre hemos tomado como patrones para mirar la poscardia ventricular, teniendo en cuenta la resistencia, mirar cómo está el tono, y generalmente quien nos mide más el tono vascular es la elastancia arterial, y si nosotros la relacionamos con la elastancia sistólica final, nos va a dar el acoplamiento ventricular arterial, pero muy importante es donde juega el papel importante la ecocardiografía en la reanimación del paciente, y además de eso, de la monitorización mínima invasiva para nosotros objetivizar en qué punto de la reanimación, en qué punto de la función cardiovascular puede estar mi paciente. Entonces, ese acoplamiento ventrículo arterial generalmente en estudio fisiológico vamos a tener generalmente que son parámetros completamente o una interacción dinámica que nos va a mantener esa relación presión-flujo y en la elastancia dinámica arterial como un apartado o una variabilidad que tiene en cuenta el acoplamiento ventricular arterial de nuestros pacientes. Y generalmente ha servido y viene siendo en estudio para monitorizar el inicio del soporte vasopresor, cómo titularlo y cómo empezar el destete del soporte vasopresor. Sobre todo en datos fisiológicos donde vemos que una elastancia dinámica arterial, que no es más que la relación entre la variabilidad de presión de pulso sobre la variabilidad del volumen sistólico, generalmente en esos pacientes en que se le pone volumen y vamos a tener variabilidad de presión de pulso alta, que el paciente hipotenso generalmente mejora la presión arterial, vamos a tener elastancias que están por encima de 1, pero en ese paciente en que se le pone líquido no mejora la presión arterial. Aquí el problema que evalúa bien es el tono vascular, vamos a tener que ese paciente realmente va a necesitar vasopresores. Y vemos que elastancias menores de 0.9 pueden marcar esa diferencia, entonces, para el uso de vasopresores. Y en este estudio, generalmente es un estudio de unas muestras muy pequeñas, 35 pacientes. Lastimosamente no tenemos pruebas con grandes cantidades de pacientes para poder evaluar esto. La elastancia dinámica arterial para evaluar el destete de los vasopresores, generalmente la norepinefrina, vemos que la mayoría de los pacientes con shock séptico, el diagnóstico fue de neumonía y peritonitis. Los pacientes que son respondedores, aquí me disculpan que la gráfica se rotó,
los pacientes que fueron respondedores, es decir, que a la hora de iniciar el destete de norepinefrina, tuvieron una elestancia dinámica por debajo de 0,9, es decir, se hipotensaron mucho más y tuvieron que reiniciarle el soporte, identificando con mucho más precisión, con un área bajo la curva de 0,87 para la estancia dinámica, la identificación de esos pacientes que cuando se le bajaba la norepinefrina podían predecir el inicio nuevamente del soporte vasopresor, y generalmente con un punto de corte menor de 0,94 previo con una disminución de la presión arterial con un área bajo la curva de 0,87, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 68%. Entonces, para concluir, generalmente la norepinefrina sigue siendo el vasopresor de elección en el paciente con shock séptico. A la luz de la evidencia, no hay un método que ayude a pie de cama a evaluar la titulación y el destete del soporte vasopresor. La clínica sigue siendo el marcador de inicio para la titulación y el destete vasoactivo. Evaluar protocolos de titulación y destete en el campo de la investigación de la sepsis es lo que nosotros debemos apuntar. Y la lactancia dinámica arterial podría ser una herramienta para el inicio, titulación y destete del soporte vasoactivo. Por eso esta historia continuará, porque todavía faltan muchos ensayos clínicos para seguir evaluando este proceso de destete y titulación del soporte vasoactivo. Muchas gracias.